Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, como mínimo buenos días. Me llamo Herb, soy alcohólico. Esta llamada, esta experiencia de Zoom está siendo grabada. Por favor, únete a mí en la oración por una intervención espiritual, pidiendo al Espíritu que nos conceda realmente el don de una mente abierta y un corazón abierto. Dios, por favor, deja a un lado todo lo que creo saber sobre mí, mi quebrantamiento, los 12 pasos y sobre ti. Por una mente abierta y una nueva experiencia de mí mismo, de mi quebrantamiento, de los 12 pasos y especialmente de ti. Por favor, únete a mí en la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para conocer la diferencia. Así que llevamos varias semanas, quizá en realidad varios meses, analizando el primer paso. Normalmente son unos 3 meses para echar un vistazo y expresar mi comprensión del gran libro y de mi propia experiencia, y para dialogar con los participantes en el taller. Tardamos unos 3 meses como mínimo en explorar y experimentar el primer paso. Explorar es muy importante. Tener una idea realmente sólida del vocabulario, la estructura, lo que Bill y el gran libro quieren decir con las distintas palabras que utilizan para describir el problema de la adicción. Esa primera mitad del primer paso. Pero prometí todo el recorrido de la primera mitad del primer paso como una especie de desafío. No era mi intención. Tal y como yo lo veo en retrospectiva, así es como funcionó. Que el verdadero problema no es la adicción. Aunque pasemos mucho tiempo comprendiéndolo, y de hecho, te animo a que profundices realmente en tu propia experiencia personal con él para que puedas volver a experimentarlo sin, de hecho, una recaída, sino para que vuelvas a experimentar la impotencia en el cuerpo, la impotencia en la mente, basándote en tu propia historia personal, en conjunción quizá con una nueva comprensión del enfoque y la presentación del gran libro. Y la semana pasada hice la primera enseñanza sobre la ingobernabilidad, esa segunda mitad del primer paso. Miramos la página 45 donde Bill hace claramente una transición. No ha mencionado, como lo hace en estas páginas, especialmente en la 45, la fuerza de voluntad. Y dice, el cuerpo es un problema y la mente es un problema, pero la voluntad es realmente el problema y de hecho, la falta de poder es nuestro dilema. Es una cita directa de la página 45, falta de poder. La falta de fuerza de voluntad es lo que él implica aquí, es el dilema. Y luego pasamos a la página 52 y nos fijamos en los tormentos. El gran libro tiene un párrafo, el segundo párrafo, que contiene esa palabra tormentos. Y te he pedido que lo busques en un diccionario. No hemos hecho mucho trabajo pidiéndote que hables de tus definiciones, porque todo el mundo tiene definiciones distintas que le gustan de sus distintas definiciones. Haremos algo de eso hoy. Me gusta especialmente la de mi diccionario que dice ser controlado como por demonios. No para que no tenga ningún tipo de connotación religiosa, no lo digo en serio, ni un poco, pero desde un punto de vista metafórico. Citando a San Pablo de las Escrituras cristianas, hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer.
De un modo muy clásico, utilizando otra imagen, soy una marioneta con hilos. La mayor parte del tiempo no lo sé, pero cuando pienso en ello así, históricamente, parece que las circunstancias y las personas tienen los hilos en sus manos y yo estoy reaccionando, y no parece que yo tenga ningún control o influencia sobre mi vida. Es como la supervivencia del más fuerte, como diría Darwin. Y esta vida es una paliza, sobre todo cuando estás en tu adicción. Pero ahora estamos hablando de personas que no están conectadas con su adicción o que han tenido cierta abstinencia y no son capaces de mantenerla. Porque la opinión del médico dice que tenemos este fenómeno de inquietud, irritabilidad y descontento. Para mí esa es la descripción más acertada de la ingobernabilidad en el gran libro. Inquieto, irritable y descontento. El alcohol era mi medicación. Cuando tomaba alcohol no estaba irritable, inquieto y descontento. Tenía una sensación de paz y tranquilidad y estaba contento, y tenía una maravillosa sensación de autoestima y una conexión con mi comunidad. Bueno, hasta que me pasé, claro, y entonces todo se vino abajo. Pero era como si sí, eso es lo que pasa a veces, no ocurre siempre. Ups, perdón, ups, perdón, ups, perdón. Ahora bien, en mi caso pasaba periódicamente, así que cada ciclo era aún menos observable. Voy a poner algunas cosas en la pantalla para apoyar las palabras que quiero utilizar. Déjenme volver a eso. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Y todos hemos acordado, o al menos yo te he animado a ello, a sustituir la palabra alcohol, eliminarla si ese no es tu problema, y poner ahí tu problema en términos de tu adicción, sea cual sea. Puede que el alcohol fuera tu problema, pero ahora llevas sobrio un año, 5, 10 o 20 y has desarrollado otras cuestiones que te preocupan. Tal vez hayas identificado cuáles son y tal vez no, pero la cuestión está ahí. Pero fíjate que hay un guión que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Te he animado a que busques esa palabra y quizá incluso la exploremos esta noche. Así es como se ve cuando estás en tu adicción. Pero la mayoría de las veces las personas que se liberan de su adicción acaban volviendo a sentirse así. Porque algo va mal, algo va mal. Hay un agujero en mi alma. Es una forma poética de describir esta inquietud, irritabilidad y descontento. He utilizado el modelo y voy a reforzarlo durante todo el año porque es básico al menos para mi planteamiento del primer paso, mi planteamiento de cada paso y mi planteamiento general de todos los pasos en su conjunto. Y eso es lo que somos como seres humanos. Los pasos que creo son esencialmente una metodología orgánica construida específicamente para nosotros como seres humanos. No es que seamos diferentes y humanos porque tengamos un cuerpo, no, eso no nos diferencia de una zanahoria, una piedra o un gato. No nos hace distintos. Todos tenemos materialidad. Una roca es inerte, no tiene conciencia como nosotros somos conscientes. Una zanahoria tiene conciencia vegetativa, por así decirlo. Esto es una exageración, pero al menos tiene una fuerza vital que crece. Un gato es diferente de una zanahoria en que un gato puede moverse y un gato puede aprender. Una zanahoria tiene esta básica fisiología del crecimiento, pero un gato tiene la biología básica de las emociones. Emociones literales. Los mamíferos tienen emociones.
En nosotros el instinto corporal está gestionado por el tronco cerebral, uno de los tres cerebros. Tenemos tres mentes, la que está sobre nuestro cuello. En la parte superior de la médula espinal está el tronco encefálico que gestiona los instintos, eso es un cerebro. La primera que se desarrolló en nosotros y después se desarrolló a lo largo de millones de años, esa zona en nosotros que llamamos emociones, el sistema límbico. Algunas personas lo han conectado a nuestra conciencia, pero está muy debajo de nuestra conciencia. Es realmente un producto de, ni siquiera quería poner eso ahí arriba, en realidad es un producto del cuerpo. Las emociones ciegan. Son respuestas instintivas a la supervivencia. Ira, lucha, miedo, huida. Y congela la deshonestidad, es decir, el camuflaje. En los humanos es algo consciente o inconsciente. Pero, ¿qué nos hace específicamente humanos, diferentes de un gato, diferentes de un mono, diferentes de una ballena? Lo que nos hace específicamente humanos es que tenemos mente. Anoche tuvimos una gran discusión. Fue muy fructífero y me di cuenta de que necesitaba tener más claro lo que entiendo por mente. La mente no es un órgano en nosotros. Es una función del órgano que hay en nosotros, probablemente la función del cerebro como mínimo, probablemente conectada con el corazón, probablemente conectada con el intestino, todo en una forma de saber algo. Oyes a mucha gente hablar de conocer intuitivamente, de saber instintivamente. Intento pensar en la palabra para la emoción, volverá a mí. La mente no es un lugar en nosotros, es una función en nosotros, una función que nos permite conocer, nos permite reflexionar, nos permite trascendernos. Es decir, podemos reflexionar sobre el significado de las palabras que estoy utilizando ahora mismo de forma intencionada. Ningún otro ser puede hacerlo, por eso tenemos un lenguaje con el que podemos comunicarnos. Pero la función real que nos hace específicamente humanos y específicamente individuales es que tenemos libre albedrío. Todos tenemos voluntad. Una vez más, este no es nuestro lugar, este no es un órgano en nosotros, esta es una función en nosotros. Una función para tomar una decisión, una función para decidir, una función para actuar de forma voluntaria. Es la base del derecho en toda sociedad civilizada. Que las personas pueden tomar una decisión y emprender una acción y son plenamente responsables de esa decisión y de las consecuencias de esa acción. Ahora bien, por supuesto, es algo lógico, si lo piensas tan profundamente como te invito a hacerlo, que podamos conocer mejor sin hacer mejor. Esa es una de las definiciones de ingobernabilidad. Algunos de nosotros no lo sabemos y por tanto actuamos desde la ignorancia, es decir, desde la falta de información, pero la mayoría de nosotros lo sabemos mejor y no lo hacemos mejor. Eso es lo que he citado antes. Hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer. Bill lo reconoció. Ahí es donde se me ha ocurrido esta dinámica a partir de su propio modelo en la forma en que ha creado los pasos. Escucha el paso 11, la forma final en que está redactado el paso 11. Las dos últimas frases, orar por el conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros, conectada con la mente, y orar por el poder de hacerla.
la capacidad de que mi fuerza de voluntad elija ir en la dirección que mi mente sabe que es la correcta. Hace esa distinción y lo hace a lo largo del libro, y yo lo señalaré a lo largo del libro. Así que examinamos en profundidad el cuerpo y la mente como problema en la adicción. La mente queda secuestrada por la obsesión, un pensamiento sobre el que no tenemos control. Ese es el sentido de la no elección. Pero, ¿qué quiere decir Bill cuando pone la ingobernabilidad en la misma categoría que el cuerpo y la mente? Lo pone en el primer paso, ¿no? Ingobernabilidad, al menos como yo lo he interpretado. La falta de poder es nuestro dilema, la falta de voluntad. Oh, bueno, están equivocados los psicólogos, los abogados y el Estado. ¿No tenemos ningún libre albedrío? Hay algunos filósofos que creen eso, que todo está predeterminado. Bill, no. Yo no. No creo en absoluto en la predeterminación, en la predestinación. Entonces, ¿cómo lo compagino? Que Bill sitúe la ingobernabilidad como la segunda mitad del primer paso, y de forma implícita en todo el libro de texto, diga que es la parte más importante. La falta de poder es nuestro problema. La adicción no lo es un problema, pero no es el problema. La ingobernabilidad es el problema. ¿Qué queremos decir entonces? ¿Y dónde no es libre la voluntad? ¿Y dónde es libre la voluntad? Grandes preguntas y he llegado a una explicación. A mí me sirve para comprender cada una de las etapas del desarrollo espiritual o humano en su conjunto. La adicción es un problema del cuerpo y de la mente. La enfermedad espiritual introduzco ahora un nuevo término porque Bill lo hace. Hay mucho material que incorporo en mis explicaciones iniciales que tú no has visto en este curso, de todos modos, en este ciclo de presentaciones que no te he asignado en el libro grande, o puede que no estés tan familiarizado con algunas de las áreas del libro grande, pero es tan relevante en la página 64. Y si no tienes tu gran libro contigo, no pasa nada. Toma nota, página 64, por favor. Porque refuerza este paradigma, este modelo que estoy utilizando. En el último párrafo, Bill habla de resentimientos. En la segunda línea, de ella derivan todas las formas de enfermedad espiritual. Está hablando de una enfermedad espiritual. Pues no solo hemos estado enfermos mental y físicamente, del cuerpo y mente, primera mitad del primer paso, hemos estado enfermos espiritualmente. La falta de poder es nuestro dilema. Esto es ingobernabilidad. Esta es la enfermedad espiritual. Luego dice, cuando se supera el mal espiritual, está utilizando las palabras que tengo en la pantalla, nos enderezamos mental y físicamente. Así es como interpreto entonces lo que dice Bill cuando entramos en el paso 10, saliendo del paso 9 de las páginas 84 y 85. Dice, entramos en el mundo del espíritu y nos colocamos en una posición de neutralidad, implicación con respecto a nuestro cuerpo y mente, nuestra adicción se neutraliza. Nos hemos recuperado. Estoy utilizando el tiempo pasado. Nos hemos recuperado en este punto al final del noveno paso. Nos hemos recuperado, nos colocamos en una posición de neutralidad con respecto a nuestra adicción. Y luego nos advierte, hemos entrado en el mundo del espíritu, pero no estamos curados. Y tenemos un indulto diario. ¿No nos dice un indulto diario de qué? Mi especulación es la conexión, y estoy suponiendo que él asume que todos los que han leído hasta ese punto y experimentado el gran libro hasta ese punto tienen la misma comprensión. Es mi interpretación. No estamos curados de ingobernabilidad. Tenemos un indulto diario que depende de nuestra vida espiritual. Él llama a esto nuestra forma de vida.
Dice que iniciamos este modo de vida cuando limpiamos el pasado. Al hacer el paso 9, recibimos instrucciones y empezamos a incorporar en nuestra vida cotidiana la práctica de los pasos 10, 11 y 12. Porque hay que mantenerme limpio, paso 10. Y parte de ese mantenerme limpio en el paso 11 es cuando nos vamos a la cama por la noche, después de nuestro día de mantenernos en buena condición espiritual, eliminando los impedimentos a través del proceso del paso 10. Si hemos dejado algo, Él tiene inventario para nosotros. Así que por la noche hacemos el inventario del paso 11 para limpiar lo que no hemos limpiado durante el día, y luego por la mañana pedimos que nos guíe en la meditación. Y ese ciclo es entonces un ciclo diario. Inventario instantáneo de forma consciente 24 horas al día, 7 días a la semana. Consciente de la presencia de Dios de forma consciente 24 horas al día, 7 días a la semana. Y luego en el paso 12, operando sobre principios. Debemos determinar cuáles son para nosotros mismos en nuestra misión de ayudar a la gente constantemente. Vaya, eso es mucho. Pero no estamos hablando de nada especial, estamos hablando de un cambio de actitud y de un cambio de motivos. Y en muchos casos un gran cambio en nuestro comportamiento. Cuando se supera la enfermedad espiritual nos enderezamos mental y físicamente. El gran problema es el problema de mi voluntad. Y utilizo aquí la palabra espíritu porque cuando lleguemos al segundo paso vamos a intentar desentrañar dónde encaja esa palabra. Algunos dicen cuerpo, mente y espíritu. Entiendo que el espíritu difiere de la voluntad. Creo que el espíritu es la fuerza vital que hay en nosotros y que alberga el cuerpo, las emociones, la mente y la voluntad. Y algunas personas llaman a eso alma, o podemos llamarlo espíritu. Hablaremos más de ello cuando lleguemos al segundo paso. Sigamos con el primer paso. Sustancia y proceso, he introducido esos términos. Son términos profesionales para distinguir entre los tipos de adicciones que tiene la gente. No hay sustancia. Involucrado en toda una serie de adicciones como el juego, la pornografía, la adicción al trabajo, la adicción al amor, la adicción a las deudas, la adicción a las compras. Quiero decir, tantas variaciones sobre un tema y hemos visto algunas de ellas a través de lo que has compartido, pero es un porcentaje de personas. Fíjate, es un porcentaje de personas. La ingobernabilidad, especulo, es un problema humano. No es un porcentaje de personas. Es 100%, 10 sobre 10. Tienen la ingobernabilidad. Echémosle un vistazo después de que, de nuevo, veamos las variedades de adicciones a sustancias y procesos. Allí tengo cosas que pueden parecerte muy creativas. Puede que no hayas pensado en el miedo como una adicción, en la ira como una adicción, en la deshonestidad como una adicción. Bill dice en el 12 y 12, en el capítulo 4 sobre el inventario, que utiliza el modelo de los instintos que se han desviado. Esos son los instintos con los que empecé el tema: lucha, huida y paralizar. Más sobre eso luego. El primer paso es sobre la impotencia. Todo el mundo puede citarlo, es decir, ni siquiera tienen que pensar en ello. Es casi robótico, sin sentido. Quiero que pienses en ello. ¿Qué significa? Significa que no hay poder. Significa que no hay opción. Por supuesto, cuando hablamos de nuestra adicción, significa que no tengo elección cuando me dedico a ella, de acuerdo, pierdo el control. Y el Dr. Silkworth fue muy claro. En su opinión, hay algo biológicamente erróneo en nosotros. Afortunadamente, Bill tuvo contacto con el grupo de Oxford
y hablaron de una transformación de la mente que es necesaria, porque la mente es realmente el problema, y lo perseguimos. Examinamos la obsesión y el delirio, e incluso la definición de locura, según el gran libro de la página 37. Y que somos impotentes, y eso lo entiende casi todo el mundo. Sin opción. ¿Y esta parte de la voluntad? La ingobernabilidad, ese mal espiritual del que he estado hablando contigo, era Carl Jung. Carl Jung es quien envió a la primera persona que conozcamos a encontrar una experiencia espiritual, Roland Hazard. Roland fue al grupo Oxford y encontró su despertar y su liberación del alcohol. Y además porque el Dr. Silkworth trataba a borrachos. Bill Wilson encontró por fin la manera de entrar en el hospital de la ciudad, donde el Dr. Silkworth le explicó todos los aspectos físicos según su opinión. Y Evie le ha llevado al grupo de Oxford, donde se está familiarizando con los 6 pasos del grupo de Oxford para tener el despertar espiritual. Y puedes verlo cuando lo leas, si es que quieres hacerlo, no forma parte de la tarea hasta que lleguemos al segundo paso. Su introducción y trabajo real de los pasos en la página 13 del gran libro y la experiencia espiritual que tiene al día siguiente, el tercer día de hospitalización en la página 14. Pero, ¿cuáles son los tormentos? Tengo problemas con las relaciones personales. No puedo controlar mi naturaleza emocional. Lo que hice fue tomarlas de la página 52 del libro grande. Lo miramos la semana pasada. Lo convertí en pronombre personal haciéndolo sobre mí. Lo convertí en tiempo presente, no cuando estoy bebiendo, no cuando no estoy abstinente antes de entrar en el programa. Por supuesto, cualquiera que esté conectado a su adicción, practicando su adicción, de hecho va a tener una vida ingobernable. Pero se trata de personas que tienen cierta abstinencia, ya sea de una semana o de una década, no hay ninguna diferencia. Y es una pregunta sobre mi vida actual, no sobre ayer, ni mucho menos sobre el año pasado. Pero ahora mismo, mientras pensamos en esto, soy presa de la miseria y la depresión. No puedo ganarme la vida de forma que me satisfaga. Tengo un sentimiento de inutilidad. Estoy lleno de miedo. Soy infeliz. Parece que no puedo ser de verdadera ayuda a los demás. Y mi percepción fue, ni me interesa realmente ser de verdadera ayuda a otras personas. Impotente ante mi cuerpo, mi adicción. Impotente en mi mente como parte de la obsesión. La verdadera clave para comprender que no hay elección. Pero aquí estamos en una posición de neutralidad, habiendo terminado los pasos, practicando 10, 11 y 12, y Bill está diciendo, no estamos curados, tenemos un indulto diario. Ahora vamos a echar un vistazo a lo que aparece en la pantalla como egoísmo, egocentrismo como centro del asunto. La parte que quiero revisar hoy contigo comienza en la página 60. El primer requisito es que estemos convencidos de que cualquier vida dirigida por la voluntad propia difícilmente puede tener éxito. ¿De acuerdo? La intención de Bill no es llevarnos a la ingobernabilidad en el primer paso. Cuando miramos las páginas 44, 45 y 52, no, se trataba del segundo paso. Su intención en este material que estoy viendo ahora, capítulo 5, cómo funciona, es su intención, su estructura, en el gran libro, es estar viendo el paso 3. Pero a los 10 años de sobriedad, este hombre que me introdujo en la oración y la actitud de dejar a un lado,
reconstruyó la ingobernabilidad de la forma en que te la estoy reconstruyendo a ti, y tiene un sentido eminente una vez que de hecho hemos pasado por ello y comprendes al menos cómo he reconstruido esto basándome en las instrucciones de ese hombre y basándome en mi experiencia. El primer requisito es que me convenza de que mi vida dirigida por la voluntad propia difícilmente puede ser un éxito, inquieto, irritable y descontento. Soy abstinente, pero no soy feliz. Regreso a página 60. Sobre esa base, casi siempre estamos en colisión con algo o con alguien, con las circunstancias y con las personas. Es una frase que oirás de mí a lo largo de nuestro tiempo, juntos este año. Aunque nuestros motivos sean buenos, bueno, eso forma parte de nuestra ilusión, y no sabemos que nuestros motivos son corruptos. La mayoría intenta vivir por autopropulsión. Aquí en Estados Unidos nos fundamentamos en la autosuficiencia. Cada persona es como un actor que quiere dirigir todo el espectáculo. A Bill le gusta el drama teatral, le gusta la analogía del teatro, el ejemplo del teatro, y lo señalaré cuando vea que lo está entretejiendo en sus sugerencias. Un actor que quiere dirigir todo el espectáculo está siempre intentando organizar a su manera las luces, el ballet, el decorado y el resto de los actores. Pues bien, ¿de quién es el trabajo de organizar las luces, dirigir el espectáculo, organizar el ballet, la escenografía y el resto de los actores? Es el trabajo del director. ¿De acuerdo? Y nos colocamos como director. Es cierto que somos el centro de nuestra vida. Es decir, cuando lo posees es maravilloso. En realidad es una experiencia espiritual cuando la posees. Soy el centro de mi vida. Pero es igual una experiencia sorprendente y vergonzosa como la que tuve en 1988 cuando recorrí estos pasos por primera vez cuando llevaba 4 años sobrio. Descubrí que pensaba no de forma consciente sino en mi forma de comportarme, que yo era el centro del mundo, no el centro de mi mundo, el centro del mundo, y actué así. Si sus arreglos se quedaran ahí, ahora a los Al-Anon y a los codependientes les va a encantar este material. Si los arreglos de él, los arreglos de ella solo se quedaran ahí, si solo la gente hiciera lo que yo quisiera, el espectáculo sería grandioso, quedándose en el drama, en el teatro. Todo el mundo, incluido yo mismo, estaría encantado. La vida sería maravillosa. Al intentar llegar a estos acuerdos, nuestro actor puede ser a veces bastante virtuoso, puede ser amable, considerado, paciente, generoso, incluso modesto y abnegado. Madre Teresa. Por otra parte, puedo ser mezquino, egoísta y deshonesto. ¿De acuerdo? El diablo encarnado. ¿Oyes la manipulación de eso? Seré amable contigo siempre que hagas lo que espero, y si no lo haces me portaré mal para que hagas lo que yo quiera. Esa manipulación. Se trata de fuerza de voluntad. Estoy tomando una decisión. Consciente o inconscientemente intento ser el director de mi vida y de tu vida y de todas las vidas que me rodean, de mi jefe en el trabajo, de mis compañeros en el trabajo, quizá de las reuniones a las que voy, quizá de los patrocinadores que he tenido. No acepto indicaciones. Decidir mi propio programa, no el programa. Pero como ocurre con la mayoría de los humanos, es más probable que tengamos rasgos variados. En una escala del 1 al 10, algunos somos un 2 en estas áreas, mientras que otros somos un 8. Y puede depender del día o de la semana o del año o de la edad y de la etapa. ¿Qué suele ocurrir? El espectáculo no sale muy bien. Empiezo a pensar que la vida no me trata muy bien.
Fíjate en que vuelvo a utilizar el pronombre personal y vuelvo a utilizar el tiempo presente. Deberías intentarlo y luego leerlo en voz alta como hiciste con los tormentos, si de hecho seguiste esas sugerencias, porque esas fueron las sugerencias que recibí y fue un proceso muy poderoso. Escribirlo en pronombre personal y tiempo presente, y luego leerlo en voz alta para poder oírlo y experimentarlo realmente. Decido esforzarme más. Bueno, me levantaré antes. Correré más. Iré a más cursos, más retiros, más talleres, leeré más libros y me quedaré despierto hasta más tarde. En la siguiente ocasión se vuelve aún más exigente o amable. Vuelve a oír la manipulación. Según el caso, la obra sigue sin salirle como él quiere. La vida no va según mi guión. Esta es la mayor lección. Utilizaré ese término, que la gente, que experimenté en el paso 4, que yo tenía un guión. No sabía que tenía un guión, tenía una historia, no sabía que tenía una historia. Tenía una historia sobre quién era yo, y tenía un guión sobre quién eras tú y cómo debería funcionar el mundo. Acabo de usar la palabra debería. Es la clave. Y volveré a utilizarlo cuando lleguemos al cuarto paso, porque abre la puerta de nuestro sistema de creencias. Cuando pienso, siento o digo debería, es una luz amarilla de precaución. No es necesariamente una distorsión, pero posiblemente sí. Y necesito hacer una pausa cuando pienso o siento o digo que debería y mirarlo. ¿Es objetivo? ¿Es la verdad? ¿Es mi experiencia? ¿Es real? ¿Cuál es mi motivo? ¿O es solo otra pieza de la historia delirante que he desarrollado sobre mí mismo y del guión que he desarrollado sobre el mundo y la gente que hay en él? Uno de mis buenos amigos ha hecho esta maravillosa reflexión. El paso 4 es en realidad el paso 1 por escrito. El primer paso es una experiencia, pero el cuarto paso, cuando lo pones por escrito, es una experiencia de esa impotencia y de esa no elección. Cuando observamos el resentimiento que nos come vivos, el miedo que nos impulsa y esa deshonestidad, ese camuflaje, ese ocultamiento, porque tenemos tanto miedo, consciente o inconscientemente, a que nos descubran por quienes creemos que somos, quienes sabemos que somos, en parte por nuestro engaño sobre la historia acerca de nuestras deficiencias o una exageración sobre nuestra grandiosidad. Es un viaje increíble, un viaje terapéutico, más terapéutico que cualquier terapia que hubiera recibido, paso 4 y 5. En este sentido, la terapia que he recibido ha sido maravillosa y totalmente solidaria y complementaria. Pero nunca penetré en el inconsciente en terapia del modo en que creo que penetré en el inconsciente al hacer el cuarto paso. Esa es mi experiencia al respecto y te estoy presentando las posibilidades de ello en este momento. Freud lo dijo cuando estudiaba el desarrollo humano. Todos los seres humanos necesitan hacer consciente su inconsciente. De lo contrario, llegarán a la conclusión de que son producto de la malevolencia, la mala voluntad o el destino de otras personas. Víctimas perennes, no responsables de sus vidas hoy. Muchas personas fueron víctimas. Experiencias terribles, desafortunadas, trágicas, incluso criminales. Muchas personas han sido víctimas, especialmente en su familia de origen. Lamentable, muy real.
Pero una vez que tengas 18 o 21 años, asúmelo. Y lo digo con compasión. Asúmelo. Ya no es su problema, es el tuyo a los 21 años. El nivel de adultez de algún tipo de madurez es en el que nos responsabilizamos al 100% de la vida que tenemos hoy. Más detalles en el cuarto paso. Aún la obra no le conviene. Admitiendo que puede tener algo de culpa, está seguro de que los demás tienen más culpa, la víctima. Se enfada, se indigna, se autocompadece. ¿Cuál es el problema básico? ¿No es realmente un egoísta incluso cuando intenta ser amable? ¿No es víctima de la ilusión de que puede descansar la satisfacción y la felicidad fuera de este mundo si se las arregla bien? Eso debería ponerse en letras de oro en los eslóganes de todo el mundo. Lucha, W-R-E-S-T, ¿qué significa eso? Me parece que forma parte de la lucha libre. Puedo luchar contra la vida si sé más, si me hago más fuerte, si soy más malo, si soy más amable, si me levanto antes, si me esfuerzo más, si me las arreglara bien. ¿No es evidente para todos el resto de los jugadores que estas son las cosas que quiero y no hacen mis acciones que cada uno de ellos desee tomar represalias, arrebatando todo lo que puedan del espectáculo? Competitivo, así es el mundo en que vivimos. ¿No es incluso en sus mejores momentos un productor de confusión más que de armonía? Y este hombre con lengua en la mejilla dijo, no solo no somos el director de la obra, sino que somos el productor de la confusión. Sacando las palabras un poco fuera de contexto. Así que este párrafo siguiente parece casi un párrafo desechable por parte de Bill, pero echémosle un vistazo, tratémoslo un poco a la ligera. Nuestro actor es egocéntrico. Ahora bien, en 1939 Bill acababa de descubrir la psiquiatría y la psicología tal y como las exponían Freud y Carl Jung y algunos otros, por supuesto, de renombre internacional. El ego era un gran tema en esa época, como hoy, por supuesto. Es como el empresario jubilado que se arrulla bajo el sol de Florida en invierno, quejándose del triste estado de la nación. Detente un momento. Bill está siendo un poco crítico aquí por el contexto y la forma en que lo expresa. ¿Qué hay de malo en jubilarse e irse a Florida a descansar? Oh, él es quejarse del triste estado de la nación, así que se queda sentado en su sillón sin levantarse y hacer algo al respecto. El ministro que suspira por los pecados del siglo XX. Y hemos visto a los hipócritas, a los televangelistas que llevan vidas muy oscuras en las sombras, y luego se revela. Políticos y reformistas que están seguros de que todo sería una utopía si el resto del mundo se comportara. Es muy relevante hoy en día, no me importa cuál sea tu política, pero ¿qué dirías que le gustaría realmente a un político? Políticos y reformistas que están seguros de que todo sería una utopía, es decir, perfecto, si el resto del mundo se comportara. Compórtate, haz lo que te digo. Otra vez ese egocentrismo, el forajido ladrón de cajas fuertes que cree que la sociedad le ha hecho daño. Es un comentario común sobre la gente en prisión que la mayoría de ellos piensan que son inocentes. No sé si es cierto o no, pero es una de esas cosas comunes que se oyen. Y el alcohólico que lo ha perdido todo y está encerrado. Mira, no entiendo por qué ha puesto eso ahí. No parece tener el mismo jugo que los comentarios de los demás. Tengo que admitirlo, no sé lo que eso significa realmente. Pero luego continúa, sean cuales sean nuestras protestas, la mayoría estamos preocupados por nosotros mismos, nuestros resentimientos o autocompasión.
Esto es una especie de introducción a todo el concepto del cuarto paso, a todo el concepto del comportamiento humano. No voy a profundizar demasiado en ninguno de los aspectos del paso 4. Creo que ya he dicho bastante, quizá más que suficiente al respecto. Si tu experiencia es paralela a la mía, y vuelves y lees estas dos páginas, 60-62, tendrás mucho más. Es como leer blanco y negro. Después de hacer el cuarto paso y volver a leerlo, es como leerlo en Technicolor, porque podrás, de esto que es un esqueleto, y después de hacer el cuarto paso, podrás poner carne en los huesos de ese esqueleto a partir de tu propia experiencia personal. Verás la aplicación de ese egoísmo. Y Bill dedica ahora los dos párrafos siguientes. Esta es la llave que abre la ingobernabilidad. En la página 52 vimos una descripción del comportamiento, esos achaques. Así nos comportamos, esos tormentos de la página 52. Aquí nos va a dar una evaluación y una proclamación muy analíticas sobre cuál es la naturaleza y el origen de esos males, de ese comportamiento. Escucha esta primera frase. El egoísmo salpica el egocentrismo, signo de exclamación. Escucha, eso es una bala de plata. No hay verbo. Egoísmo, egocentrismo son sinónimos. Significan lo mismo. ¿Qué quieren decir? Bajemos y miremos más. Eso creemos que es la raíz de nuestro problema. Madre mía, si el egoísmo es la raíz, si yo tuviera un árbol aquí y todos estuvieran viendo el árbol y fuera un árbol vivo, se veía que era un árbol vivo en una gran cubeta. Y podías ver el tronco del árbol y las ramas del árbol y las hojas. Verías que es un árbol vivo. Y si ese árbol tuviera bolas redondas de color naranja y yo no te hubiera dicho de qué tipo de árbol se trata, pero observas que es un árbol vivo y que tiene estos grandes frutos. Y te pregunté, ¿qué clase de árbol es? Dirías que es un naranjo, lo dirías al unísono porque evaluamos el árbol por el fruto del árbol. Se trata de una imagen y un modelo muy importantes para comprender el trabajo de este paso, especialmente el 1 y el 4. Está diciendo que el egoísmo es la raíz. Bien, en el paso 4 te he presentado lo que creo que son los frutos de la raíz, el resentimiento, el miedo y la deshonestidad. Puedes echar un vistazo al documento sobre el modo de vida que tiene una imagen para que puedas ver realmente que el egoísmo es la raíz y que de las raíces brotan estas son 3 o 4 o 5. Hay más allí porque incluyo el sexo y los secretos y la vergüenza y la culpa. Arrastrado por 100, volviendo al libro en la página 62. Impulsados por 100 formas de miedo, autoengaño, egoísmo y autocompasión, pisamos los talones de nuestros semejantes y ellos toman represalias. A veces nos hacen daño aparentemente sin provocación. Presta atención a las palabras. Así es como funcionamos. Dios mío, se enfadaron con nosotros. ¿Qué has hecho? Acabo de hacer una broma. Fui sarcástico. Ok, entonces están en represalia. Aparentemente sin motivo. ¿Qué? ¿No aceptan una broma? Solo bromeaba. Sí, puede ser. Pero invariablemente descubrimos que, en algún momento del pasado, hemos tomado decisiones basadas en el yo, que más tarde nos colocaron en una posición en la que pudimos resultar heridos. Esta es la clave del cuarto paso. Miramos los resentimientos y vemos su origen en mí.
Observamos los miedos y vemos su origen en mí. Observamos nuestros comportamientos sexuales y deshonestos y nuestros secretos y vemos su origen en mí. Esa es la mala y buena noticia. Bill lo dice aquí. Así que nuestros problemas creemos que son básicamente obra nuestra. Parece una mala noticia. Creemos que nuestros problemas son obra nuestra y sin embargo es buena noticia. Oh, si yo soy el causante de mis problemas y tengo libre albedrío, entonces de hecho puedo tomar decisiones diferentes y emprender acciones diferentes y no tendré esos problemas. Sí, esa es la verdad. Ese es el giro al que se compromete en el paso 3, tomar la decisión de girar, y seguido de las acciones del paso 4 al 9 que son el giro. Pasos 4 a 7, el giro en nosotros mismos en cuanto a nuestra relación con nosotros mismos. Pasos 8 y 9, el giro en relación con los demás. Poderoso. Así que nuestros problemas creemos que son básicamente obra nuestra. Surgen de nosotros mismos, y el alcohólico es un ejemplo extremo de voluntad propia desbocada. Por favor, presta atención a las palabras. Esto no es un accidente. La ingobernabilidad es la condición humana, la ingobernabilidad es el problema humano, el mal espiritual es que todos los seres humanos tienen este egoísmo. Y luego dice, y el alcohólico, el adicto, es un ejemplo extremo de ello, probablemente debido a la adicción. De hecho, estamos programados para ser más egocéntricos debido a nuestra adicción. Supongo que esa es la lógica. Aunque él no suele creer eso. Tengo 43 años y nunca se me ocurrió pensar que era alcohólico. Llevo 4 años sobrio y nunca se me ocurrió pensar que era egocéntrico. Y sin embargo era diagnosticable. Y el terapeuta, me lo has oído decir tal vez, y sin duda me lo oirás decir a medida que nos acerquemos al cuarto paso. En términos de trastorno de la personalidad, narcisismo, ¿de acuerdo? No estoy seguro de habértelo leído antes, pero alguien dijo una vez en una reunión, y lo he plasmado en un papel. Un alcohólico es muy capaz de tener sentimientos como el afecto, el cariño y el amor. Estos sentimientos no implican a nadie más. Dios mío, qué vergüenza. De todos modos, el sentido del humor, especialmente sobre uno mismo, es un signo de auténtica espiritualidad, según me ha asegurado mi propio director espiritual. Por encima de todo, los alcohólicos debemos librarnos del egoísmo. Debemos hacerlo, o nos mata. Dios lo hace posible. Está construyendo un crescendo aquí. Por encima de todo, los alcohólicos debemos librarnos de este egoísmo. Debemos hacerlo, o nos mata. Dios lo hace posible. Soy tan impotente ante mi fuerza de voluntad, mi egocentrismo, como ante mi adicción. Eso es lo que dice aquí. Porque necesito a Dios para librarme de él, de este egoísmo. Y a menudo parece que no hay manera de librarse del yo sin la ayuda de Dios. Muchos de nosotros teníamos convicciones morales y filosóficas a raudales. Moral significa un conjunto de ética, formación en algún tipo de tradición espiritual, tradición religiosa y o conocimiento de algún tipo del desarrollo humano. Pero no pudimos estar a la altura, aunque nos hubiera gustado. Hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer. Ahora clava la estaca de madera en el pecho. Este es el golpe final al primer paso, tal y como se me presentó. Puede que lo recuerdes. Bueno, déjame leerlo. Tampoco podríamos reducirnos tanto deseándolo o intentándolo con nuestra propia fuerza. Fíjate, no solo no podemos librarnos de él, sino que ni siquiera podemos reducirlo mucho deseándolo o intentándolo con nuestro propio poder, nuestra propia fuerza de voluntad.
Existe la deficiencia de la voluntad. Mi voluntad, esto es ahora una traducción, mi interpretación. Mi voluntad siempre me elegirá por su propia fuerza. Aquí no tengo libertad. No tengo elección. Es un mecanismo de supervivencia. Es mi forma de ser. Es una deficiencia, si quieres verlo así, que mi voluntad siempre me elija a mí antes que a ti o a cualquier otra persona. Del mismo modo que mi cuerpo es deficiente, no procesa correctamente el alcohol. Y mi mente es intrínsecamente defectuosa. No procesa con éxito la realidad. Mi voluntad es intrínsecamente defectuosa. Siempre me elegirá a mí con preferencia a todos y a todo lo demás por su propia fuerza. Eso es de lo que Bill dice que no estamos curados, creo, en el paso 10, página 85. No estamos curados de esto. Tenemos un indulto diario porque al terminar el 9º paso, nos convertimos. Esta es la imagen que te daré en el paso 3, pero es realmente relevante y útil saber dónde vamos a tener esta imagen en nuestra mente. Si existe esta fuerza vital y somos creados, entonces de hecho tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío. No somos Dios. Esto es una gran revelación para la mayoría de nosotros. No somos el centro del universo, somos el centro de nuestro universo y tomamos decisiones basadas en nosotros mismos, que atraviesan la fuerza vital. Atraviesa los principios generales, los principios universales, los principios espirituales. Estamos cuidando de nosotros mismos mediante nuestros esfuerzos de voluntad propia. Y todo el sentido del paso 3, mira mis manos, todo el sentido del paso 3 es hacer que mi voluntad y mi vida se alineen con el flujo de la fuerza vital. El primer paso es que soy un ejemplo extremo de voluntad propia desbocada, y no puedo volver a estar en alineación por mi propio poder. Esta es la plataforma de lanzamiento para que luego busquemos un poder que, de hecho, nos ponga en la alineación adecuada. Nos comprometemos con esa alineación en el paso 3, completando los pasos del 4 al 9. Y luego la voluntad tiene su tendencia a volver diariamente a la voluntad propia. Bill dice que en el paso 10, cuando aparezcan, y hacemos comprobaciones puntuales durante el día para estar alineados, y por la mañana nos fijamos en la orientación y en los principios para estar alineados. Y trabajamos constantemente para estar alineados, y cuando estamos alineados nuestra vida funciona. Estamos en el flujo. Presta atención ahora. En la página 43, Bill concluyó en su propia intención y estructura del gran libro, y el primer paso concluyó la primera mitad del primer paso. Creo que a su manera estaba concluyendo el primer paso y punto. Fue brillante que pudiera elaborar la ingobernabilidad en los 2 capítulos siguientes, pero tuvimos que elegirla. Tenía que mostrármelo, y ahora te lo muestro a ti. Escucha cómo termina el primer paso. Esta es su intención desde la gran estructura del libro en la página 43. En ciertos momentos el alcohólico no tiene ninguna defensa mental eficaz contra la primera bebida. No habla de fuerza de voluntad. No habla de ingobernabilidad, habla de adicción. La intuición que tuvo este hombre estaba en la página 62, habla de la ingobernabilidad, habla de nuestra fuerza de voluntad. Tampoco podríamos reducir mucho nuestro egocentrismo deseando o probando con nuestro propio poder. En la página 43, excepto en algunos casos raros, ni él ni ningún otro ser humano puede proporcionar tal defensa contra la obsesión. Su defensa debe proceder de un poder superior. Y aquí en la página 62 tuvimos que contar con la ayuda de Dios. Ahora estamos lanzados, preparados para lanzarnos al segundo paso. No vamos a entrar en el paso 2
porque todavía quiero pasar algún tiempo masticando este material para sacarle el jugo, de modo que podamos tener una experiencia con él y compartir esa experiencia unos con otros para ampliar y profundizar incluso nuestra propia experiencia personal. La semana que viene me gustaría debatir esto el martes. Vamos a discutirlo un poco ahora y lo discutiremos el próximo lunes en profundidad. El próximo martes quiero que hayas completado la hoja de trabajo, la voluntad, que verás que son los males que están expuestos justo en el orden en que los he articulado, con un par de reflexiones más y retos y preguntas para que intentes lanzarte a ti mismo para tener una experiencia con esto hoy. Punto número 7 de la tarea 5. Y volviendo a la página 60, punto número 8. Volviendo a la página 60, echando un vistazo a este último párrafo, la afirmación, el primer requisito es que estemos convencidos de que cualquier vida dirigida por la voluntad propia difícilmente puede ser un éxito y convertirlo en una pregunta. En este momento, de aquí a la semana que viene, ¿estás convencido? Conviértelo en una pregunta. En esta afirmación, estoy convencido de que mi vida dirigida por la voluntad propia no puede ser un éxito. Correr con mi propia fuerza de voluntad no puede ser un éxito. Y escribe una frase o un párrafo o una página de reflexión sobre ello basándote en lo que has experimentado al hacer las tareas anteriores. Se trata de tu experiencia. Claro que tus pensamientos son importantes, pero fíjate en cómo estás viviendo tu vida. En cuanto a la calidad de tu vida, suponiendo que seas abstinente, si no eres abstinente, especula sobre cómo sería si lo fueras y cómo te gustaría que fuera a la luz de lo que hemos compartido. Será un poco más difícil de hacer. Muy bien, eso fue robusto. Espero que sea útil. Y dedicaremos más tiempo el próximo martes. Estaremos completamente pendientes de tu experiencia con el desempaque de la hoja de trabajo sobre la voluntad. Así que si puedes, por favor, desasocia completamente la ingobernabilidad de cualquier aspecto de la adicción. No es relevante para la obsesión en el sentido en que quiero hablar de ella. No es relevante para la adicción. Es relevante para tu posición interna de neutralidad respecto a tu adicción y la calidad de tu vida no está al nivel que deseas. Y no parece que seas capaz de llevarlo a donde quieres por tus propios medios. ¡Qué rica, qué rica! Comunidad y conversación, muchas gracias por compartir sus vidas entre ustedes. Por favor, únete a mí en la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Gracias a todos.